A cambiar de tema, nariz, ojos irritados, tos seca, dificultad para respirar son algunos de los síntomas de las alergias primaverales, las cuales han llegado a su pic en nuestro país. ¿Cómo enfrentar los desagradables síntomas que afectan a gran parte de la población durante esta época? Quizás los que nos están viendo lo sienten primavera. Bueno, esto y más se lo preguntamos al doctor Rodolfo Nazar, otorrinolaringólogo del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Hola, buenos días, Nicolás. ¿Qué tal? Bien, a ver, déjeme hacerle primero una pregunta como de contexto, porque lo hemos visto con los virus respiratorios, con otras enfermedades, como que este año ha sido distinto a los anteriores. En términos de las alergias, ¿esto también ha sido así o más bien la alergia siempre llega cuando tiene que llegar, actúa como tiene que actuar y finalmente no hay una gran diferencia? Bueno, este año, como todos sabemos, hemos tenido un poquito una situación excepcional. Hemos estado con nuestras vías respiratorias cubiertas durante prácticamente 2 años Sí, claro. y de golpe y porrazo nos enfrentamos nuevamente a la vida diaria, incluyendo todo lo que son los microorganismos como virus, como bacterias y por supuesto también los alergenos. Los alergenos son las sustancias que viajan por el aire y que nos van a producir esta respuesta alérgica. Y por supuesto que ha sido diferente, porque estuvimos 2 años cubiertos y nos volvemos Claro. a enfrentar bruscamente a esto. También el cambio climático, algo puede influir también en todo lo que son el tema de las alergias. Ujú. Sí, pues a ver, el tema de la mascarilla, evidentemente, usamos mascarilla durante 2 años, obligatoriamente por el tema del SARS-CoV-2, pero para los alérgicos me imagino que también significó una barrera de protección contra los alergenos, ¿no? Efectivamente, hay una barrera mecánica en el fondo que impide el contacto con nuestra mucosa respiratoria, ya sea tanto de la vía nasal como de la vía bucal también, donde ingresas alergenos. Y por supuesto que nos vimos con una protección mecánica que no conocíamos antes y que ha tenido sus efectos positivos. Ujú. ¿Cuáles, doctor, los alergenos más comunes que actualmente se dan en esta etapa peak, digamos, de las alergias primaverales? Bueno, están los pólenes y los pastos que viajan por el aire. En el fondo, lo más frecuente ahora son pastos como alergenos que están implicados en Santiago. Y en ese sentido hay una monitorización que hace un centro de estudios de alergia donde se puede ir identificando cada alergeno involucrado, pero en este momento son los pastos. Y por eso es importante evitar la exposición con estas barreras mecánicas o también en la casa, cerrar, por ejemplo, ventanas, pueden ser una buena medida, ventilar la casa en la mañana para evitar estos contactos. Ujú. Oiga, si vamos al tema de los síntomas, bueno, cualquier persona que vive todas las primaveras aquejada por estas alergias primaverales vendría y me diría, oye, yo tengo claro cuáles son los síntomas de la alergia. Pero igualmente, para muchos que no tienen tanta alergia, digamos, igualmente año a año van cambiando en términos del efecto que puede tener. Hay algunos síntomas que empiezan a dar claridad con respecto a eso, ¿no? Y le pregunto en qué sentido, porque también se hace una diferencia bien leve entre lo que puede ser una alergia a un resfrío, ¿no? Claro. Bueno, los síntomas, como usted comenta, son bastante claros. Están los síntomas de picazón, en el fondo picazón de nariz, picazón de ojo, picazón de paladar. Estos nudos frecuentes, todos esos los síntomas están mediados por la histamina, que es el mediador en el fondo que produce toda esta respuesta alérgica. Y también están los síntomas obstructivos, como congestión nasal, bloqueo nasal, mucosidad anterior, sensación de descarga posterior. Son otro tipo de síntomas, como alteraciones del olfato también. Sangrado nasal y costras como síntomas irritativos también podría ser otra manifestación un poquito menos frecuente de la alergia. Ujú. Y si bien los pacientes alérgicos lo tienen más o menos claro, hay algunos pacientes que no son alérgicos y se van sensibilizando con el paso del tiempo, Eso. y por eso la importancia de poner atención. En relación al diagnóstico diferencial con algunos virus, en el fondo, aquí la clave es que los síntomas se prolongan en el tiempo. Son síntomas que duran semanas o meses, a diferencia de un resfrío, en el fondo, que es un cuadro que dura una semana, 10 días, y evidentemente que no se va acompañado con compromiso del estado general, con dolor muscular, dolor articular o cefalea y fiebre. Doctor, déjeme un punto que usted mencionaba, ¿ah? Algunas personas que empiezan a desarrollar ya con un año encima, digamos, alergia y que decían, bueno, pero si yo nunca había sido alérgico. ¿Eso se da, cómo pasa? Hay también como un mito que da dando vuelta de que entre más viejos nos ponemos, de repente nos llega la alergia, cosa que no teníamos cuando éramos jóvenes. ¿Cómo es eso?
Sí, bueno, hay evidencia que en todas las sociedades más desarrolladas, dentro de las cuales se incluye nuestro país también, la incidencia de alergia va aumentando en la medida que pasa el tiempo. Al menos un 30% de la población tendría síntomas alérgicos y en eso influye una carga hereditaria de nuestros antepasados. Si uno de los antepasados tiene alergia, la posibilidad de tenerla es mucho mayor y si los dos padres en el fondo son alérgicos, la posibilidad llega hasta un 50%. Y también necesitamos la exposición previa, o sea, para que nuestro sistema inmune, que es el sistema de defensa que nos defiende frente a diferentes infecciones, pueda reaccionar frente a estas sustancias y las reconozca como extraños, tienen que pasar un periodo de tiempo, un par de años, hasta que se sensibiliza y las reconoce como extrañas. Así que esos son los dos factores que influyen, la carga genética y por otro lado, el paso del tiempo. Así que no es mito, es una realidad. Ahora, vamos a la recomendación. Usted decía una que era la ventilación de los espacios. Se aplica para los alérgenos y para los virus en general. O sea, es bien básico, digamos. Pero ya cuando uno está con una alergia, con los síntomas, antihistamínicos, nebulizadores, ¿cómo hay que manejar también lo que puede ser ya el tratamiento con otro tipo de elementos, digamos? Que insisto, para los que viven la alergia año a año, es pan de cada año. Sí, no, lo que yo me refería con la ventilación de los espacios en esta época de ya que empieza a hacer un poquito más de calor, uno empieza a abrir ventanas, todo, es justamente para pasar un poquito la exacerbación térmica. Ojalá que esto se hiciera en la mañana, Ya. ¿ya? Porque es el periodo de tiempo donde durante hay menor carga de alergenos. En la tarde aumenta esta carga, entonces tratar de evitar esa ventilación. En relación a los fármacos, lo ideal siempre es tener al menos una consulta inicial para confirmar el diagnóstico. Hay un diagnóstico diferencial amplio también, que incluye la sinusitis aguda, la sinusitis crónica, algún otro tipo de infecciones virales también. Es una consulta precoz para iniciar un tratamiento farmacológico a la medida, adecuado, según los síntomas, es algo importante. Si lo que predomina es la picazón de nariz, vamos a tener que, o los estornudos o picazón de paladar, vamos a tener que usar antihistamínicos. Y lo que predomina es la obstrucción nasal, lo que tenemos que usar son los lavados nasales que van a producir un arrastre mecánico de todas estas sustancias y después vamos a usar algún tipo de desinflamatorio nasal, como son los corticoides, los esteroides nasales potentes antiinflamatorios que alivian todos esos síntomas. Y en último término tenemos una herramienta que hacen nuestros colegas inmunólogos, que es en el fondo las vacunas, que es incrementar en dosis creciente estos alergenos en el cuerpo para que el organismo vaya realizando una especie de inmunotolerancia, para que se vaya acostumbrando a ellos de a poco. Y es un tratamiento un poquito más definitivo, pero está recomendado en algunos casos. Esos serían un poquito los tres pilares de tratamiento. Sí, ahora, vacuna, profundicemos un poquito en ese punto, doctor. ¿Cuál es también la recomendación que se da al respecto? Ahí tiene que haber de todas maneras una visita técnica, digamos, o sea, efectivamente Sí, por diagnosticar. supuesto. Hay un panel de alergias también que se tiene que realizar. ¿Cómo es el proceso? Sí, si bien el diagnóstico de la alergia siempre es clínico, la clínica es lo que va a mandar, tenemos Sí. algunos exámenes complementarios, dentro de lo que destaca el test cutáneo, como usted dice, que en el fondo que es un panel de alergenos que se pone en el antebrazo y se hace una lectura, cosa de poder identificar cuál es la sustancia que está involucrada en la respuesta alérgica. Si es un alergeno único, o sea, una sustancia única la que está produciendo el problema, se puede hacer una especie de sensibilización con inmunoterapia, ya sea vía subcutánea o vía sublingual. Es un tratamiento prolongado en el tiempo, dura como alrededor de 2 a 3 años, son varias veces a la semana, y es un tratamiento que lo hace el especialista inmunólogo en ese caso. Bien, doctor Rodolfo Nazar, otorrino-naringólogo del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos con estas recomendaciones y fuerza para todos los que sufren de la alergia. Tendrá que pasar. Muchísimas gracias, que esté bien. De todas maneras, gracias por la invitación. Hasta Que le vaya luego. muy bien, hasta luego.